Muy buenos días, ciudadanos de Chile, Latinoamérica y el mundo. Estamos dando inicio a un nuevo programa de Cable a Tierra para hoy día tener una conversación y una entrevista con una persona que yo creo que ha estado ligada durante el último tiempo también a nuestro medio, porque hemos trabajado colaborativamente en muchos proyectos. Él es un comunicador social, es abogado, tiene un magíster en sociología, y es candidato a la futura convención constituyente. Me refiero a Nicolás Romero, a quien le doy la bienvenida aquí a este programa de Cable Tierra. Bienvenido, Nicolás. Hola, Bruno, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Un gusto tenerte aquí, Nico. Nico, en los sondeos que se han hecho a las personas de por quién votaría para una futura constituyente, las personas señalan que, en primer orden, por quien tenga las capacidades, ¿no es cierto?, los estudios necesarios para ejercer el poder constituyente. En segundo orden, por dirigentes sociales o dirigentes vecinales. A mi parecer, tú cumples con los dos primeros requisitos. Eres una persona muy preparada y a la vez has tenido un vínculo grande con la comunidad. Te quiero consultar, ¿cuáles son, a tu parecer, ¿no es cierto?, las principales transformaciones que se debiesen hacer en este proceso constituyente? ¿Y con qué tú quieres aportar a él? Bueno, gracias, Bruno. Yo creo que lo primero, bueno, comentarles que voy saliendo de Santiago ahora, entonces estoy arriba de un auto, pero vamos a hacer lo posible por ahí estar conectados. Yo creo que lo La primero, Bruno, hay realidad, que pensar, naturalidad. claro, en tiempo real. Hay que pensar los desafíos del proceso constituyente en el contexto político chileno. O sea, vemos un gobierno que tiene un 7% de aprobación y que lo que está haciendo es, desde el inicio de la revuelta de octubre, utilizar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile como una fuerza de choque en contra del pueblo. Entonces yo creo que a nivel constitucional hay que ser como bien realista y pensar que lo que se va a venir ahora, que va a ser un proceso constitucional acompañado de grandes transformaciones, va a salir la derecha del gobierno, lo que hay que intentar asegurar son ciertas claves para lo que se viene en adelante. O sea, a mí no me cabe ninguna duda de que cuando va a haber un gobierno de cambio en Chile, y lo que se va a venir va a ser una guerra económica muy, muy fuerte, similar a la que se le está haciendo a países como Venezuela, Nicaragua o Cuba incluso. Entonces creo que a nivel constitucional hay que ir asegurando ciertas claves en relación a eso. Por un lado, la democratización de las Fuerzas Armadas. O sea, cómo las Fuerzas Armadas en Chile se tienen que someter al poder civil y tienen que ser parte integrante de la ciudadanía, como lo ha planteado en su canal también, en un programa que realizan el historiador Gabriel Salazar. Ahí hay una clave. Otra clave tiene que ver con la soberanía alimentaria. O sea, un país sin soberanía alimentaria, sin capacidad de producción de alimentación sana, lo que va a generar es eso, basta un bloqueo económico y nos van a dejar sin alimentos. Y creo que también en otra línea hay que avanzar sí o sí en el tema de la nacionalización de los bienes comunes naturales. O sea, cómo Chile, al igual como que otros países como Bolivia o Venezuela, son capaces de asegurar de que un poco que economías que siguen estando vinculadas a la economía extractiva, el cómo lo que se capta en el mercado internacional por la captura, por la renta en el caso chileno, el cobre y el litio, pueda ser utilizado y redistribuido como gasto social y como inversión en desarrollo, escala humana. Así es. Bueno, eso te claro, voy a plantear Nicolás, inicialmente. Bien, claro, para poder desarrollar cualquier proceso, ¿no es cierto?, de inversión social se necesitan recursos para ello. Y tú hablas bien de los recursos naturales estratégicos del país, los recursos claves, en este caso, no sé, el cobre, el litio y otros podrán ser. Pero te quiero preguntar, ¿tú de qué eres más partidario? ¿De, por ejemplo, de la nacionalización total de estos recursos naturales o de la aplicación de un royalty mayor, por ejemplo, a estas empresas? Yo creo que en cualquier caso lo relevante, más allá de la fórmula, que puede ser una fórmula de nacionalización total o de empresas estatales donde el Estado controla un 50+1 de la empresa y lo otro es inversión privada, en cualquiera de las fórmulas, lo relevante es que el Estado tenga la capacidad de poder fijar las directrices económicas en relación a la explotación de esos recursos. ¿A qué me refiero? Primero, la necesidad imperiosa de que Chile, en alianza con las economías del Cono Sur, estoy pensando en Bolivia, Perú y Argentina, seamos capaces de, al igual que lo hizo a fines de la década del 70 Venezuela, formar un OPEP, o sea, un cartel internacional
en donde sean las economías del cono sur las que coloquen los precios en los mercados internacionales del cobre, el gas natural y el litio, y que eso no se fije ni en Estados Unidos ni en Inglaterra. Creo que ahí hay una línea que es clave, y la segunda línea que es clave es que el Estado no pierda el control sobre esa área estratégica. Creo que en ningún caso hay que cerrarse a fórmulas mixtas de propiedad o a formas de royalty, pero lo relevante de eso es que nuevamente sea el pueblo chileno, a través del ejercicio del Estado, el que pueda asegurar el control y la colocación en los mercados internacionales de estas materias. O si no, lo que va a seguir pasando, Bruno, es que son las economías centrales las que lo hacen. Y eso es lo que obstaculiza el desarrollo, porque lo que nosotros necesitamos es que parte de la captura de la renta que producen estos bienes comunes sea utilizada en poder avanzar en el procesamiento de estas materias para que haya mayor generación de valor agregado, y eso permite una mayor captura de finalmente el valor y la renta y los precios que generan en los mercados internacionales estas materias y sus productos derivados. Sin duda, es clave lo que señalas, y te quiero consultar, llevar a un tema del posible funcionamiento de este órgano constituyente, de esta convención constitucional que no se le ha querido dar, bueno, el nombre de Asamblea Constituyente no va a ser tal, pero finalmente es un órgano de elegidos democráticamente para redactar una nueva constitución. ¿Qué crees tú? ¿Cómo va a estar el equilibrio de fuerzas dentro de esa futura convención constituyente? ¿Van a existir los equilibrios suficientes para hacer las transformaciones profundas que requiere el Chile actual? Gracias por la pregunta, Bruno. Ahí hay dos antecedentes que me gustaría reseñar. El primero es que estamos enredados en esta convención constituyente, y no constitucional, y no una verdadera asamblea constituyente, porque en el mes de noviembre del año pasado, a menos de un mes de la revuelta, la clase política, buena parte de los partidos políticos tradicionales, suscribieron un acuerdo por la paz, que es la práctica un pacto elitario, que lo que hace es regalarle el quórum de 2/3 a la derecha para poder bloquear cualquier cambio institucional. ¿Qué significa eso? Que la derecha, conquistando un 35-36% de la votación, un poquito menos, puede vetar completamente. En ese momento se justificó y se dijo que en constituciones como la de Sudáfrica o la de Bolivia se recurrió al quórum de los 2/3 para así asegurar acuerdos transversales y que den estabilidad a Chile. Y eso no es así. O sea, en el caso boliviano, justamente el quórum de 2/3 fue el que permitió a la derecha casi hacerle un golpe de Estado en el año 2009 a Evo Morales. Por casi la imposibilidad, imagínense que hay que conquistar un 66% de la votación para poder hacer un cambio constitucional sustantivo. Y en el caso de Sudáfrica también es falso el ejemplo, especialmente es falso porque en el caso sudafricano había plebiscito intermedio. Eso significa que las materias en las que no habían acuerdo a nivel de la convención se iban a un plebiscito que se resolvía por mayoría simple, lo cual forzó a la derecha a poder llegar a acuerdo y no se tuvieron que llevar estas materias a plebiscito. Entonces, ese es un primer antecedente sobre las correlaciones. Y el segundo es que hay una mayoría del pueblo que ya se expresó en las votaciones de abril, del apruebo y el rechazo, que dice que quiere que haya una nueva constitución, pero que esta sea redactada no por la clase política, sino que por lo que genéricamente se le ha llamado independiente, pero en verdad es la población, el pueblo, el movimiento social organizado, son profesionales, gente que son críticos a los partidos y que quieren, a través de mecanismos participativos, llevar adelante estos procesos. Yo actualmente voy como precandidato en el distrito 11, que es un distrito clave, porque acá están las 3 comunas, 3 de las 4 o 5 comunas donde ganó el rechazo, pero también hay comunas como las de Peñalolén, donde hubo una amplia participación por el apruebo, 96.000 personas votaron, y una mayoría abrumadora por el apruebo. Y acá estamos levantando una lista independiente de movimientos sociales de Peñalolén, La Reina, y también de organizaciones de Las Condes, Vitacura y Barnechea. Entonces, lo que está pasando es que la clase política está bloqueando la inscripción de las listas de independientes. Las listas de independientes no pueden hacer pactos por partido. Las listas de independientes recién hace menos de una semana nos acaban de explicar y de habilitar la inscripción de candidatura independiente, y nos dieron menos de un mes para, en nuestro caso, juntar más de 2.000 firmas. Un chiste. Entonces la correlación va a variar bastante dependiendo de esos factores que te reseñaba Bruno, y de finalmente la posibilidad que tengamos como ciudadanía de
imponer de que haya participación real a partir de listas de independientes. Si es que eso ocurre, no me cabe duda de que entre los partidos de izquierdas que van a llevar adelante candidaturas y las listas de independientes podemos conquistar quizás no los 2/3, pero sí una mayoría sustantiva superior al 60%. Nicolás, ya que estamos contra el tiempo y que les han puesto estas reglas del juego, podríamos decirlo, tan amañadas para que finalmente las candidaturas de los movimientos sociales tengan un tremendo muro para poder enfrentar, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones la competencia democrática que se debiese dar este proceso de convención constitucional. Tienes solo un mes para la inscripción. ¿Qué llamado tú haces a las personas y cuál es la vía, por ejemplo, para que tu candidatura se haga efectiva y finalmente esté en la papeleta? Tú dices reunir 2.000 firmas. ¿Cómo se procede? Sí, son 2.000 firmas para la inscripción de una lista de independientes en el Distrito 11. Entonces, las candidaturas que agrupan Movimiento Social Constituyente, que es el nombre de nuestro movimiento, que no es solo una lista electoral, sino que es un movimiento social que agrupa organizaciones territoriales de Peñalolén, de La Reina, organizaciones ciudadanas. También participa, Revista de Frente, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo y otras organizaciones más. Tenemos que reunir 2.000 firmas entre las 7 candidaturas. Estamos terminando de definir, a partir de mecanismos democráticos, y tengamos eso, van a ver en el CERVEL, servicio electoral, en el cual uno puede ir y a través de, teniendo habilitada la firma electrónica, si no la tienen habilitada, tienen que habilitarla en el registro civil, ¿no? Es súper fácil, y a partir de eso pueden firmar con la firma electrónica en nuestras candidaturas y firmando a favor de cualquiera de las candidaturas de Movimiento Social Constituyente, que estamos en alianza con la Lista del Pueblo, así se va a expresar en la papeleta. Van a estar aportando para que las voces del movimiento social, las voces alternativas puedan llegar a la papeleta. Lo importante es asegurar eso, de que estas voces lleguen a la papeleta y para que así un poco nivelar la cancha y que no sean nuevamente la clase política, los partidos, los que corren con ventaja en estas situaciones. No, totalmente. Ojalá que difícil hacer que la cancha sea más pareja a estas alturas, pero yo espero que se logren inscribir esas candidaturas y que de esa manera, claro, hayan opciones diversas en la papeleta para la ciudadanía, y la ciudadanía está muy descontenta con los partidos políticos, está descreída de ellos. Bueno, son los mismos partidos los que se han deslegitimado a sí mismos con su actuar, involucrados en una serie de escándalos de corrupción y otros. Te quiero preguntar, Nicolás, por lo siguiente. Bueno, yo me veo congelado aquí en la pantalla, espero que esté fluyendo bien la transmisión. No, te veo bien, te veo y te escucho perfecto. Bien. Te quiero consultar respecto a un tema que a mí me preocupa bastante y que creo que debiese estar reflejado en el nuevo texto constitucional que nos demos como sociedad, y es el contar con una nueva ley de medios de comunicación para Chile, donde se garantice la comunicación como un derecho. ¿Cuál es tu análisis del escenario mediático actual en Chile y si ves tú que está garantizado o no está garantizado el derecho a la comunicación en nuestro país, y cómo tú legislarías al respecto al futuro, pensando en que vas a ocupar un escaño en ese futuro convención constitucional? Sí, en relación a nuestro país, yo creo que lo que ocurre es que la forma que ha asumido el poder para controlar las comunicaciones no ha sido a partir de una limitación radical de la libertad de expresión. En Chile están garantizados medianamente la libertad de expresión. Lo que no se garantiza es el derecho a la información y el derecho a la comunicación. ¿Por qué? Primero al no garantizar el derecho a la comunicación, porque hay una alta concentración de los medios, como se llama de la televisión abierta, digamos que hay una creciente y eventual democratización de los medios digitales y de los medios de las redes sociales y el trabajo que realizan medios como El Ciudadano, Revista de Frente y otros avanzados en esa línea. De principales medios de comunicación, es la que se ejerce el control sobre la ciudadanía. Y eso también afecta sobre un segundo derecho que debiese estar garantizado constitucionalmente, que es el derecho a informar, ciudadano a poder tener información fidedigna sobre lo que está ocurriendo. Pensemos en el caso de la cobertura que hacen los medios nacionales
Nico, no sé si me escuchas, parece... Donde no hay información... Como que perdemos un poquito la señal y se entrecorta. Yo no te logro seguir. Los grandes medios con cobertura. Bruno, no sé si seguí saliendo porque me apareció un mensaje que se había cortado la transmisión. Bueno, pienso que sigue en eso, pero ponía en este el ejemplo momento estás al aire y te escucho bien. Perfecto, ponía el ejemplo de cómo los grandes medios escritos y los grandes medios, incluso lo que es un canal público, Televisión Nacional, no entrega información fidedigna al público chileno sobre la situación venezolana. Más allá de que si uno está a favor, está en contra, pero hay una información que es completamente seleccionada, distorsionada, y medios como RT o medios como El Ciudadano desmontaron la consulta de Guaidó, o sea, demostraron que es una consulta en la cual podía votar cualquier persona, votó gente muerta, votó Pablo Escobar, votó el papá Pitufo y otros más. Entonces, cuestiones como esa no aparecen reseñadas en la prensa chilena, lo cual muestra que hay una vulneración al derecho a la información. Entonces, creo que en ese sentido tiene que haber un rango constitucional que garantice tanto el derecho a la información como el derecho a la comunicación, y fórmulas como las de la ley de medios argentina hay que analizarla, pero yo creo que la principal herramienta está en la democratización del espectro radioeléctrico, y un poco la posibilidad de que los medios alternativos y de que las organizaciones sociales puedan acceder de manera masiva a medios de comunicación. Y creo que en particular el caso de Televisión Nacional es bien crítico porque la derecha lo está desmontando, y ahí la fórmula que nosotros estamos promoviendo es que el directorio, ¿cómo se llama?, de Televisión Nacional sea elegido en una fórmula similar e incluso más democrática que el del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esperamos que a lo menos el 50% del directorio de Televisión Nacional sea elegido por representantes de la sociedad civil vinculados a medios alternativos y comunitarios. Creemos que eso puede ser una fórmula de democratización del acceso a los grandes medios. No, sin lugar a dudas que se reparta el espacio radioeléctrico es clave. La ley de los 3/3 a mí me parece bien, qué sé yo, 1/3 para el Estado, 1/3 para privado, 1/3 para las organizaciones sociales. Bueno, para el tema matemático, de hecho, como lo resolvió Correa en Ecuador es interesante porque le dio un 34 a las organizaciones sociales, el 33 para el Estado, el 33 para los privados y resolvió el problema del 33,333%. De esa forma. Saludamos a la gente que sigue la transmisión, Rogelio González, Domingo Olivares de Antofagasta, que nos está saludando, gran amigo, periodista también, le enviamos un abrazo fraterno. Nicolás, respecto a los otros derechos básicos, esenciales para el ser humano, esenciales para la sociedad de este siglo XXI, que a tu parecer debiesen estar garantizados en este nuevo texto constitucional, ¿cuáles son? Creo que antes de los derechos hay que hablar de necesidades humanas. Uno de los grandes mitos del neoliberalismo es que las necesidades humanas son infinitas y son múltiples. Eso no es cierto, las necesidades humanas son acotadas, y eso ha sido también demostrado de diversas maneras. O sea, el ser humano necesita, para poder vivir con dignidad, necesita techo, comida, alimentación, y no cualquier tipo de alimentación sana, alimentación que no te enferme, acceso a la salud, y también se requieren una serie de relaciones que son inmateriales, pero que son claves, como respeto, fraternidad, relaciones de compañerismo, etc. Entonces, cuando uno parte del paradigma de que las necesidades humanas son acotadas, uno también tiene que redefinir la existencia de un Estado social de derecho que lo que haga sea redestinar la renta que genera principalmente en el caso de las economías periféricas, como son la economía norteamericana y la economía chilena. El gran tema es qué se hace con la renta que se captura de los recursos naturales. ¿Qué se hace con eso? Y lo que se hace en Venezuela, les guste o no, es que el 74% del gasto se redestina a gasto social. Y eso, bueno, yo creo que en el caso chileno tenemos que poner en el centro necesidades, como es la vivienda, y tenemos que tener planes nacionales para resolver el déficit de vivienda en Chile. Si es que hay que construir 3 millones de viviendas, bueno, hay que construir 3 millones de viviendas, y tenemos que construir una política que resuelva eso. Todo el resto es música, yo creo. Hay que tener un paradigma muy fuerte de inversión en gasto social,
y ahí a los neoliberales no les va a gustar, pero eso en términos económicos también es política keynesiana, o sea, utilizar la renta que se captura en construir viviendas de calidad, y también que sea con participación de la comunidad. Creo que ahí hay una clave también. Y por eso nosotros estamos planteando de que a nivel de los principios constitucionales se establezca el principio pro comunidad como alternativa al principio de subsidiariedad. O sea, donde la comunidad, ya sea en la forma de junta de vecinos, de club deportivo, de sindicato, de cooperativa, donde la comunidad pueda levantar un colegio, entonces al Estado lo que le corresponde es financiarlo y entregar el apoyo técnico, pero es la comunidad la que tiene que llevar adelante el colegio. Donde la comunidad pueda levantar una cooperativa de producción de alimentación sana, por ejemplo, vinculada a un municipio, bueno, lo que le corresponde al Estado es fortalecer y apoyar. Creemos que por ahí va, Bruno, derechos sociales, pero con participación comunitaria. Así es. Mira, me parece súper clave e interesante el planteamiento que tú haces, que la Constitución, más que garantizar derechos, bueno, que también los debe garantizar, garantice necesidades humanas. Por ejemplo, que estuviese en el corazón de la Constitución, me imagino, no sé, esta famosa pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, de las necesidades humanas. La necesidad de alimentación primero, ¿no es cierto?, alimentación sana, como tú dices, la necesidad de tener un techo, la necesidad de reconocimiento, etcétera, que eso estuviese garantizado. Sería maravilloso. Yo creo que el proceso que vamos a vivir, espero que sea profundamente democrático y que sirva de ejemplo para otros futuros procesos constituyentes que se den por Latinoamérica y el mundo. Oye, Bruno, y a propósito de la escala que tú planteas, eso serviría para resolver problemas como estos. ¿Qué pasa cuando hay escasez de agua? ¿Qué prevalece? ¿El consumo de agua para consumo humano? ¿El consumo de agua para criar animales? ¿O el consumo de agua para la minería? Consumo tiene que prevalecer el consumo para el consumo humano, evidentemente. Entonces eso tiene que estar también jerarquizado, tiene que haber principios constitucionales que permitan, frente a esa disyuntiva que va a ocurrir, poder privilegiar a las personas por sobre la ganancia de los privados. Totalmente, totalmente. Nico, y te quería preguntar por algo que señalabas al comienzo de esta entrevista. Tú hacías como una especie como de... No es correcta la palabra pitonizo, pero como que te estabas adelantando un poco en los tiempos, en lo que puede venir. Y manifestabas tu temor de que para Chile, por ejemplo, puedan venir acciones como las que han sucedido contra países hermanos, como el caso de Venezuela, como bloqueo económico, que los capitales del país empiecen a ir. Lo que sucedió también en el 73, cuando Nixon dijo, vamos a hacer chillar la economía chilena. Y finalmente lo hicieron. ¿Cómo podemos prepararnos desde ya para que este tipo de situaciones no vayan a ocurrir? Mira, yo te digo una que a mí se me ocurre que en la mente y que está asociado también a algo que mencionaste, que es para reactivar la economía del país, es que algo así sucediese, es justamente avanzar en procesos de construcción y de autoconstrucción con la comunidad, reactivar la economía a través de la construcción de vivienda. Esa es una. Pero si me puedes manifestar, ¿por qué este temor? ¿Por qué lo ves así? ¿Y qué otras soluciones se te ocurren para enfrentar un panorama tan catastrófico como ese? Mira, tengo este temor porque soy optimista. Soy optimista porque no creo que la crisis por la que atraviesa el neoliberalismo chileno pueda ser resuelta a nivel de los partidos, de la alianza de partidos neoliberales. No lo va a resolver la derecha y no lo va a resolver la concertación. El problema es muy profundo. Es similar un poco a las crisis que son los antecedentes de Correa en Ecuador, de Chávez en Venezuela o de Evo en Bolivia. Son momentos donde hay un desgaste completo de la clase política y va a venir una salida por fuera. Y esa salida por fuera en Chile también está claro que no va a ser una salida de corte liderada por la derecha. La derecha está arrinconada, está muy arrinconada, va a ser una salida progresista y de izquierda. Entonces lo que le va a quedar a Estados Unidos va a ser bloqueo. ¿Y cómo bloquea Estados Unidos? Hace guerra económica, hace guerra política, bloqueos diplomáticos, y eso va a ocurrir. Entonces, como eso va a ocurrir, y va a ocurrir en una forma no de guerra directa, sino de guerra irregular, porque Chile es un bastión, y un bastión que perdieron y que los va a hacer perder también Perú y Colombia, muy probablemente. Entonces, esto el avance de una salida de izquierda popular en Chile es un retroceso muy grande para los intereses norteamericanos, que ya vienen muy golpeados en la región. Entonces, no me cabe duda de que van a actuar de esa manera. Y lo que hay que hacer primero es hablar de esto, no esconderlo,
y segundo, ir aprendiendo de la experiencia histórica. O sea, tenemos los antecedentes de la unidad popular. Si te hacen guerra económica, ¿cómo lo tienes que resolver? Tienes que tener primero producción de alimentos nacional, o si no, la capacidad de comprar alimentos afuera, y lo segundo, que es lo más clave, y que fue por lo cual Venezuela lo pasó muy mal entre el 2014 y el 2016, tienes que tener redes de distribución del alimento. No basta con tener alimentos si es que los privados tienen controlada la red de abastecimiento. Entonces creo que el Estado debería prepararse y tener camiones, por ejemplo, o las cooperativas de abastecimiento que ya se generan. O sea, recordemos de que hubo un paro camionero este año, que no paró más ni el 7% de los camioneros, pero fue un paro impulsado por la ultraderecha para intentar presentar el conflicto chileno-mapuche como un conflicto un poco en el cual hay terrorismo en la Araucanía, y lo que los tipos hicieron fue parar, y pararon solo un 10%, no lograron parar todo, pero ya fue una señal de fuerza. Poco mira, el golpe de Estado de Allende se lo hicieron con varios intentos de golpe y preparaciones previas. Entonces creo que hay que producir alimentos, creo que hay que tener control de redes de abastecimiento, y creo que también a nivel medial tiene que haber una gran red de soporte de los medios para poder aguantar y denunciar esta guerra que se va a venir. Entonces ahí también es clave lo que hablábamos del derecho a la información y el derecho a la comunicación. Y creo que también en esos casos tienen que haber facultades constitucionales para que el gobierno pueda expropiar empresas. Por ejemplo, si es que te hacen paros camioneros, bueno, hay que expropiarle los camiones, así corta. Y creo que hay que dar una señal muy directa en eso, de que la propiedad privada no puede ser utilizada para extorsionar a un pueblo, llevarlo a una guerra económica y hacer que renuncie un presidente. Creo que ahí hay tres claves que se podrían tener a la vista. Bueno, y la cuarta tiene que ver con la democratización de las Fuerzas Armadas. O si no, aparte de hacernos paros camioneros, nos van a hacer un golpe de Estado. Entonces hay que apuntar prontamente a que las Fuerzas Armadas, a que la mayoría popular de las Fuerzas Armadas, que integra las Fuerzas Armadas, a que ese espíritu sea el que predomine, y no un poco que dejen de ser una fuerza de choque de la derecha. Creo que eso es muy clave, Bruno. Nicolás, agradecerte por tu tiempo, por lo claro para expresar tus ideas y por justamente poner sobre la mesa estos temas que son delicados, pero que hoy día nos están hablando en los medios de comunicación, sobre todo esta última parte de la entrevista. Bueno, esta no va a ser la última vez que vas a estar por acá. Esperamos tenerte pronto en Cable Tierra. Te envío un abrazo, un saludo muy grande y que sea un gran día para ti también. Ya, pues muchas gracias, Bruno, y también comentar de que Movimiento Social Constituyente, que es esta lista independiente desde el Movimiento Social para el Distrito 11, es un proyecto colectivo. Acá nadie viene un poco a salir sí o sí electo. De hecho, toda nuestra campaña va a ser en común. Vamos a tener fotos comunes, vamos a tener un programa común, que ahí se los vamos a comentar, se va a llamar La Revuelta del Distrito 11, y entonces también una invitación a eso, a que los medios alternativos le den cobertura a esta alternativa. Necesitamos poder apañarnos y multiplicar la comunicación alternativa y la posibilidad de que el pueblo llegue a la constituyente. Así que un abrazo, Bruno, y estamos en contacto. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, cuídate.